Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Martes 29 de abril, un martes con pinta de jueves para muchos, especialmente los que se van a tomar este fin de semana largo, van a poder tomarse el sándwich. Y en Santiago, actualmente, al menos en la comuna de Providencia, hay 14 grados y despejado, soleado, hay unas nubes pequeñas, pero básicamente va a estar soleado todo el día con una máxima de 22. Así que son estos climas, estas estaciones intermedias, bastante agradables, por lo menos para los que no nos gusta mucho el calor fuerte del verano. Y empezamos de esta forma Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, decodificamos los negocios, el desarrollo productivo, las empresas. Les recuerdo que hoy día vamos, aparte de nuestro primer entrevistado, que ya lo voy a presentar luego, tenemos nuestro bloque de sostenibilidad y junto a Sistema B, junto a Sten Castudillo, vamos a estar hablando con Tamara Agnic. También les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, por LinkedIn, YouTube, donde pueden encontrar cada entrevista y poder verlas on demand, Spotify y la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, que es la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. En este lugar van a poder darse cuenta que están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuos, un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Y en este día del emprendimiento, algo clave, ¿no es cierto?, en la economía, en los negocios, no solamente importante para este espacio de economía Clave Morse, sino también para Emprender es Clave, que viene justamente después de este programa. Les cuento que el dólar amanece un pelín más alto de lo que estaba hasta misma hora en el día de ayer. Está en 942,95 pesos y el euro 1.074,03 pesos. O sea, básicamente podríamos decir que dentro de esta volatilidad se ha estabilizado el precio del dólar en los últimos días. El cobre sube, lo que siempre es una buena noticia, está en $4,94 la libra. La UF, 39.068,91 pesos. Y el petróleo Brent, $63,75 el barril. Y el petróleo WTI, $61,05 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, ya seguramente lo vieron ayer, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, oficializó su propuesta para aumentar el sueldo mínimo en un 12% este año. La meta es llegar a 1 millón de pesos mensuales en 2029, o sea, en 4 años más. Todo esto como parte de un acuerdo de mediano plazo con el gobierno. Este planteamiento busca avanzar en justicia salarial y enfrentar el alza del costo de la vida, según indicó la Central Unitaria de Trabajadores. Ya hay reacciones de algunos gremios empresariales, de algunos empresarios al respecto. También han habido algunas opiniones del gobierno, pero por lo menos la CUT oficializó esta propuesta. Todo esto obviamente en el contexto del 1 de mayo, el Día del Trabajador, que es en 2 días más.
Con respecto a lo que es un negocio propiamente tal que sufrió mucho en pandemia, que tiene que ver con el turismo, es el de las aerolíneas. Y en este contexto, LATAM Airlines reportó utilidades de $355 millones en el primer trimestre de lo que va del año. Esto es su mejor desempeño desde la prepandemia. El resultado se atribuye a una alza sostenida en la demanda y a mejoras operativas, consolidando su recuperación en el mercado aéreo. Ustedes pueden ver ahí, de hecho, como Roberto Albo ha puesto esto en su LinkedIn. Él es el CEO de LATAM, que es bastante activo en las redes sociales. Así que un alza para esta aerolínea ícono de Chile, ¿no es cierto? Ya podríamos decir una aerolínea multinacional. Y con respecto a lo que es de alguna forma el aspecto más global de la economía, China se ha posicionado como el quinto mayor inversionista extranjero en Chile, con fuerte presencia en sectores claves como la energía, la minería y la agroindustria. Entre sus inversiones destaca la compra de CGE, por si no lo sabían, y el desarrollo de una planta de litio en Antofagasta. Esta expansión ha generado alertas en Estados Unidos, que ve un riesgo en la influencia china sobre infraestructuras estratégicas. Recordemos que, independiente del tema arancelario directo, que es subir los aranceles de las importaciones de diferentes países hacia Estados Unidos, principalmente de China, aunque está pausado la mayoría de los países, una de las estrategias del gobierno de Donald Trump ha sido empezar a ver en detalle y específicamente cómo los países se relacionan de alguna forma con este gran competidor para ellos, que es China, ¿ya? Por ejemplo, Donald Trump ha puesto alertas y ha criticado enormemente la construcción de un megapuerto en el sector de Chancay, al lado de Lima, en Perú. También ha esbozado al gobierno de Estados Unidos algunas críticas por la mega fábrica que se está construyendo de BYD, de esta empresa de autoeléctricos en China. Y por lo tanto, de este panorama, ¿no es cierto?, que China sea el quinto mayor inversionista extranjero en Chile, es un tema que hay que estar mirándolo y ver cómo, cuál es de alguna forma la opinión también del gobierno norteamericano. Recordemos que una comitiva dirigida por la subrey hace unos días atrás fue a Estados Unidos para conversar sobre el tema del arancel del 10%, y viene otra reunión en un par de meses más. Así que todo eso con respecto a la guerra comercial, al tema global y cómo nos afecta a nuestro país. Estamos en el estudio de Radio La Clave con don René Rebolledo, analista de estudios inmobiliarios de Transa, para hablar sobre un tema que lo hemos tocado bastante, es un tema recurrente en Clave Morse, que es todo el tema inmobiliario. También hemos tocado la construcción, obviamente son temas que están emparentados. Antes que nada, René, te quería saludar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Daniel? ¿Qué tal? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, René, a ver, antes de hablar un poquito de este informe respecto al primer trimestre del 2025 en el mercado inmobiliario, quería que nos contara un poco qué es Transa, a qué se dedica, cuánto tiempo lleva en Chile, para que quienes nos están escuchando lo sepan. Bueno, Transa es una empresa chilena en realidad, tiene más de 35 años de experiencia en el rubro inmobiliario. Somos una empresa sobre todo de tasaciones. ¿Ya? Bancos, privados, empresas, personas naturales, sobre todo, y dentro de eso, hoy día Transa está viendo un gran proceso de transformación, aumentando la cantidad de tecnología, siendo más eficiente y aplicando herramientas de inteligencia artificial que si bien lo mencionan mucho, es interesante comentarlo, pero desde una manera entendiendo cómo funciona con las tasaciones. Y por otro lado, estamos nosotros, que es el área de estudio, y que más bien hacemos estudios específicos y entendemos el mercado para apoyar cierta área y también entregarle servicio a diferentes empresas. Súper. Oye, este tema es un tema importantísimo, especialmente para todo el mundo, pero para un público más joven, ¿no es cierto?, que le está costando mucho encontrar departamentos, si no es que casi imposible. Y antes de entrar en este informe que tienen ustedes sobre el comportamiento del mercado de los departamentos de la región metropolitana, quería tomar algo que comentaste, la inteligencia artificial. ¿Cómo ustedes la están ocupando, la inteligencia artificial? ¿Cómo se ocupan en el rubro de tasación inmobiliaria? Es súper interesante. En realidad el rubro lleva 40 años y
poco más, sin recibir grandes modificaciones, y con todo esto de la pandemia y las revoluciones tecnológicas que estamos viviendo, un poco desde Transa vimos la oportunidad y de buscar desde la posibilidad de entender con Big Data, al final, miles y miles de datos que hoy día están flotando en la web, analizarlos, comprenderlos y poder dar soluciones de valor mucho más rápido, que alguien natural quizá ocuparía 10, 20 datos, nosotros estamos hablando de miles, de millones de datos. Eso es uno, y lo otro es que Transa también tiene una empresa cercana que se llama Propitech, que es una empresa hermana, y que desde ahí realiza valorización automática, sobre todo destinado a corredores. Y ahí es un clic y podemos estimar el valor. Y desde Transa también lo hacemos, pero con más ligado a la banca y empresas particulares. Oye, entonces la inteligencia artificial la ocupan los corredores de propiedades, ¿no es cierto? Pero también lo puede ocupar una persona común y corriente, por ejemplo, que, no sé, estoy pensando, alguien que dice, yo quiero un departamento con ciertas características, o sea, ponerle todos los prompts que uno generalmente busca para un departamento, y que te dé alguna ofertas, digamos, que sean a tu medida. Estamos trabajando para allá. Te adelantaste un par de meses, pero ya vamos. Hoy día, más que nada, la valorización va directamente relacionada a una dirección. Entonces, si tú preguntas por tu casa, departamento, nosotros te podemos entregar ese valor, que se acerca bastante y es bastante certero al valor de mercado. Y eso es súper bueno al final, porque antes tenía que ir a un tasador y se demoraba mucho quizás por una consulta, y únicamente yo quiero saber el valor de mi patrimonio. Hoy día es un segundo. Ahí propitech.com pueden hacerlo. Personas naturales, empresas. Ya, perfecto. Entonces, Transa y propitech.com son empresas hermanas. Empresas hermanas, sí. Ya. Oye, vámonos entonces a la pregunta general. ¿Cómo podemos describir un poco el comportamiento general del mercado de departamentos en la región metropolitana durante el primer trimestre del 2025, que ya finalizó, digamos? Sí, es súper interesante el comportamiento del mercado. Hay que entender aquí que los departamentos, la región metropolitana en general es un mercado de casa, sobre todo de casa, y los departamentos están súper concentrados. Y en este trimestre en específico los vemos súper concentrados en Santiago, Ñuñoa y Las Condes, que concentran alrededor del 60% de la oferta, entre arriendos y venta. Y entender que aquí un poco el UF metro cuadrado promedio de venta es de 75,7 UF, 2% mayor que el último trimestre, y también que está un poco más polarizado, por decirlo de alguna manera, el valor. El 25% de las propiedades más accesibles baja las 50 UF, 53 UF, y mientras que el 25% mayor supera las 90 UF, y que hay un poco el 25% menor, zona norte, Quilicura, esos sectores, y el 25% mayor, evidentemente el sector oriente, Vitacura, que es lo que más se ve. Oye, a ver, ¿por qué o qué explica que casi el 60% de las ventas de arriendos están en Las Condes, Santiago Centro y Ñuñoa? Me imagino que hay un montón de factores, pero uno también podría decir por qué no Estación Central, o por qué no Providencia. Bueno, Ñuñoa, Santiago Centro y Las Condes Santiago Centro está más consolidado hace bastantes más años, y mientras que Ñuñoa y Las Condes se han ido consolidando en los últimos 10, 15 años, sobre todo con el acceso a servicios, los parques, las plazas, los programas que tiene la comuna en general. Y eso es súper atractivo, sobre todo para generaciones más nuevas, que este cambio de switch que veíamos en los años quizás 90, de que las personas iban más a la periferia, tenían una casa más grande. Claro. Hoy día estamos un poco más cercanos a las personas quizás más jóvenes, y en general las personas se han dado cuenta de que estar en la ciudad, tener más servicios, quizás demorarse menos tiempo al trabajo, es un valor agregado. Y eso hace que estas comunas, Las Condes, que es un pueblo de trabajo súper grande, Ñuñoa, que está súper conectado a la ciudad, y Santiago, que históricamente ha sido importante en la ciudad en cuanto a los servicios. Súper. Oye, ¿qué factores también explican un poco la estabilidad en los precios promedio por metro cuadrado que se observó este trimestre? Y cuéntanos un poquito de eso. Bueno, en realidad se están viendo estas estabilizaciones tanto de arriendo como de venta, porque el mercado se está estabilizando después de la pandemia y este nirvana inmobiliario que vimos los últimos 10 años, entre el 2005 y 2020 más o menos. Hemos visto cómo el mercado se ha ido recuperando, sobre todo con propiedades usadas. Entonces, desde ahí hay una oportunidad y se ha visto una manera de poder seguir avanzando en ese sentido. Que es importante de acá entender que está súper consolidado el arriendo, y el arriendo está ganando un poco de espacio frente a personas que hoy día ya no pueden comprar por los créditos hipotecarios.
Claro. Eso es súper importante. Al final las personas tienen que vivir en alguna parte. Claro. Ahora, el tema es que las personas quieren vivir en las comunas más centrales, por supuesto, más cómodas. Y eso hace que... Eso hace genera una presión mayor aún. Claro, sin duda alguna, y eso hace que al final comunas como Estación Central, que quizá en algún momento ahora está a punto de salir su plan regulador, no tenía el plan regulador comunal, se hayan densificado de manera muy rápida, precisamente porque viven cerca de estos lugares que son de interés. Y ahora estamos viendo cómo se consolidan, y sectores que ya estaban armados, que tenían un buen instrumento regulador, que es atractivo en cuanto a servicios, empleo, se están consolidando. Lo vemos con Ñuñoa, que ha crecido mucho desde el 2020, que bueno, tiene súper proyectos muy grandes, Las Condes, que ya está consolidado, y eso en realidad. Oye, ¿qué hay de...? Porque uno, claro, tiende siempre a referirse a las, ¿cómo se llama?, a las comunas que están más demandadas, ¿no es cierto? Pero igual es una buena inversión para los que quieren invertir o para los que quieren todavía no estar en las comunas más demandadas, otro tipo de comuna. Entonces, te quiero preguntar, comunas, por ejemplo, como Macul, La Florida, toda la zona de Gran Avenida, que ha crecido mucho en los últimos 20 años también, ¿cómo es el comportamiento de esas comunas que están en el segundo lugar, digamos, de las preferencias? Es súper interesante. Nosotros, en el análisis que hacíamos, nos quedamos con el 2+2, dos dormitorios, 2 baños, que es un poco el programa preferido, por decirlo de alguna manera, que tiene mayor oferta. Y al final aquí pasa algo súper curioso, que al tiro tomo el punto, que al final las comunas más consolidadas, como quizás Vitacura o Las Condes, generalmente si uno quiere invertir, no es el mejor lugar porque está muy consolidado. A eso voy, claro. Entonces el valor no puede subir tanto. Claro. Y ahí comunas como La Florida, que se han consolidado mucho en el último año, van ganando valorización. De hecho, bueno, aquí lo tengo. Si uno toma Vitacura, el valor de venta promedio son 9.000 UF, y algo así la rentabilidad un 4%. Y si uno va a La Florida, son 3.500, que, o sea, la barrera de entrada es considerablemente menor, y la rentabilidad está en torno al 4,1%. Pero ahí uno va viendo que al final... a menor valor del departamento, mayor es la probabilidad de rentabilidad. Un poco para ganar hay que arriesgar. Claro. Va un poco por ahí. Entonces, uno puede que gane un poquito menos porque el departamento es más barato, pero igual va a ganar proporcionalmente. Proporcionalmente va a ganar más, digamos. Tal cual. Claro. Entonces, ahí se ven grandes apuestas, que al final, no sé, pues vemos Quinta Normal, que todavía está en un proceso, 2.300 UF, el valor promedio, 5,1% de rentabilidad. Y al final es el que mayor rentabilidad tiene, y ahí se ve que también es el que tiene la barrera de entrada más baja. Y que hay una posibilidad de consolidación que podría no darse, pero podría darse. Claro. Y ante eso ahí uno tiene que tomar una decisión e invertir. Oye, dentro de lo que ustedes hacen ese tipo de análisis de repente para la gente que quiere invertir, y no te hablo de grandes family office a lo mejor, sino alguien que quiere invertir 1 o 2 departamentos, quiere juntarse con alguien, ¿hacen ese tipo de análisis? Sí, podemos hacerlo, y de hecho ahí entra de nuevo la inteligencia artificial, y mucho de esto que nosotros podemos entregarlo muy rápido, y estos informes que yo te comentaba son precisamente para eso, desde Propitech. Nosotros en general lo hacemos más con empresas, y desde ahí también ahí hacemos estudios generales, si vale la pena o no comprar el edificio completo al final. Claro. Pero sí, sin duda, es algo que hacemos. ¿Qué otras cosas o qué otros resultados nos arroja este análisis del primer trimestre? No, que en realidad es súper interesante verlo y entender que aquí sí aparecen en el sector de arriendo Santiago, Ñuñoa, Macul y Providencia, que fue un poco lo que comentaste, y que ellos tienen más del 30% de las publicaciones. Entonces, eso habla de que estos sectores hoy día se están consolidando, y aquí tomo otro tema que no lo mencionamos acá, pero que es súper vinculante, que tenemos un mercado creciente de multifamily. Y eso hace que también estas comunas se empiecen a consolidar como sectores más de arriendo, por decirlo de alguna manera, donde es de interés invertir. Precisamente por esto, sobre todo los multifamily, y para comentarlo, los multifamily es básicamente un desarrollador construye un edificio completo y después lo arrienda. Sí, claro. Sí. Y desde ahí se vuelve mucho más interesante. Entonces vemos que comunas como Santiago, que tienen muchos multifamily, Ñuñoa, que se está sumando, Macul, Providencia también, se están consolidando como arriendo también para personas naturales. Entonces, este 2+2 y la conectividad, la ubicación, las líneas de metro, nosotros cargamos mucho en línea de metro, son súper interesantes para las personas para hoy día poder vivir ahí. Eso, que te iba a preguntar justamente qué elemento, aparte del transporte público, como el metro,
priorizan quienes están buscando estos departamentos? Hablemos de arriendo principalmente. Arriendo. Si nos quedamos 2 con 2, que en general 2 con 2 se traduce en una pareja, en pareja, jóvenes, quizás con un hijo o sin hijos todavía, pero un poco por ahí. Hoy día ellos buscan conectividad, cercanía al trabajo y de nuevo por eso esas comunas están muy conectadas a la ciudad, además de los servicios, y desde ahí entender servicios como equipamiento, ya sea CESFAM, servicios de salud, seguridad, ya sea carabineros, o simplemente mall, que también también agrega mucho valor estar cerca de servicios recreacionales. Eso es sobre todo lo que las personas buscan, y áreas verdes, estas son comunas que están consolidadas, que tienen buenos indicadores en general, y también habla del interés que hay. ¿Y el tema de seguridad es un tema relevante a la hora de decidir el lugar específico, tomando en cuenta que hemos visto las noticias, cómo ha aumentado la inseguridad, han aumentado casos, digamos? ¿Es un tema? Es difícil analizarlo con datos. Desde la experiencia, yo te diría que sí, lo podemos ver con Estación Central. El año pasado salieron hartas noticias, un poco hablando de la situación de Estación Central a nivel de seguridad, y eso también lo veíamos un par de semanas, meses después, en cómo se comportaba la oferta, y estaba bombardeada oferta, no se estaban arrendando, porque al final las personas veían las noticias y eso impacta el mercado. Súper. Estamos hablando con René Rebolledo, que es analista de estudios inmobiliarios de Transa, acerca de este informe y este análisis que ellos hicieron sobre el primer trimestre del 2025, enfocado principalmente en el mercado inmobiliario de departamentos en la región metropolitana. Este estudio analiza los arriendos y la compraventa, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Ya. El comportamiento es muy similar al arriendo y la compraventa, o me refiero a los lugares, a los tipos de departamentos, a las comunas, o hay una variación? Es bastante parecido. De hecho, está bastante concentrado en términos geográficos. Y ahí está, bueno, de nuevo Santiago Centro, Ñuñoa, Estación Central en algunos casos. Y 2 con 2 se repite tanto en venta como en arriendo. Y eso al final habla de que uno, tenemos la venta por un lado que está buscando un consumidor que es de interés, y 2, tenemos el arriendo, que al final es este mismo consumidor pero que quizás no tiene la posibilidad de poder adquirir hoy día el departamento. Claro. Oye, ¿qué impacto también ha tenido la inflación controlada, digamos, y la expectativa de una baja de las tasas hipotecarias en esta dinámica de mercado? Ahora, hace unos meses atrás bajaron las tasas muy poco, pero hay una expectativa también de baja de tasas. Sí, todavía es muy pronto para hablar al respecto, pero los indicadores al final se ven sólidos, y en el fondo la inflación está controlada, las expectativas van bien, pareciera ser que van a disminuir y el Estado tiene un interés, pero aún en los valores no al menos al primer trimestre no logramos ver una variación. Y ahí un poco hay que entender cómo se comporta el mercado. Si baja las tasas hipotecarias, y la pregunta es, ¿subirán los precios y nos quedamos igual, o bajan y ataca el rubro con todo lo que tiene? Oye, yo sé que este estudio tiene que ver solamente con la región metropolitana, pero ustedes como Transa tienen actividad en todo el país. En todo el país, de Arica a Punta Arenas. ¿Y nos podría hablar un poco, no me hace este estudio, a lo mejor cómo el comportamiento de otras regiones del país también, o qué ciudades son las que están más bullantes con respecto al arriendo o a la demanda de arriendo de ventas de propiedades? Sí, ahí hay que hacer diferenciaciones. Por ejemplo, siempre está la quinta región, Viña del Mar. ¿Pero como primera vivienda o segunda vivienda? No, como primera. Es un mercado, la quinta región es un mercado súper establecido, tanto de compra y de venta, y los departamentos están súper concentrados entre Viña y Concón en realidad. Tenemos Concepción, que es la segunda ciudad más grande de Chile, y por ahí se escapan los mercados más grandes, que hablan de departamentos. De departamentos, claro. Más o menos. Sí. Hay que entender que el volumen de departamentos que tenemos en RM no se da en ningún otro lado en Chile. Es difícil compararlo, digamos. Sí. Claro. Y en cuanto a los arriendos, de nuevo, funcionan considerablemente a valores menores que en la región metropolitana, y eso hoy día con el home office un poco daba la posibilidad de que las personas se escaparan y con un sueldo de la región metropolitana pudieran vivir por mucho menos en región. Claro, pasó mucho con Puerto Varas. Pasó mucho. En Puerto Varas con casas, claro. Pasó harto en el sur en general.
Y en Viña siempre ha pasado, yo creo que sigue pasando, y ahí hay más departamentos, pero los valores, de nuevo, por lo que uno encuentra quizá un 3,2 o un 2,2 en Viña del Mar, o en Concón, que son súper buenas ubicaciones, súper bien conectados a las ciudades. En Santiago uno no encuentra en comunas de similares características. Uh-huh. Oye, se me fue un tema con respecto a lo que es la región metropolitana, principalmente, pero imagino que también se ve en otras ciudades. ¿Qué cosas están pidiendo también o están buscando quienes arriendan o compran un departamento, independientemente del entorno que está fuera de su apartamento? Estoy hablando de lo típico, lugares comunes, la piscina, los centros de eventos, pero hay otras cosas que estén apareciendo que no existían o que no estaban, digamos, entre las necesidades de hace 5 o 10 años atrás. Sí, ahí entran los multifamily, que muy bien lo han capturado. Tienen gimnasios que parecen pagados aparte, claro. Muy bien armados, algunos incluyen cines, tienen eventos de no sé, recuerdo haber visto uno el año pasado de eventos de Halloween. Estaba todo el edificio disfrazado completo. Entonces, capturan un poco la esencia que quizás se ha ido perdiendo en las grandes ciudades de esta vida, entre comillas, de barrio. Uh-huh. Y eso creo que también lo están intentando capturar los multifamily, y por allá parece que va la cosa. Al final, igual hay que entender que es un mercado de renta específico, súper controlado. Se construye el edificio completo pensando en eso. Los otros en realidad intentan cumplir más bien con lo que exige el plan regulador. Entonces, ahí depende como una comuna. Oye, por último te quería preguntar, en términos generales, viendo estos datos, este análisis que has hecho, ¿qué recomendaciones darías a inversionistas que buscan ingresar al mercado de departamentos hoy? Yo creo que probablemente esto lo han escuchado antes, y hoy día tuviera que dar una recomendación, intentar de comprar con liquidez. Hoy día, o sea, el mercado hoy día es una súper buena oportunidad para alguien que tiene liquidez. Uh-huh. Si uno se tiene que endeudar, no es el momento, sin duda que no. Y muchas veces, de hecho, el crédito hipotecario ya no está cubriendo los arriendos. O sea, el arriendo es más caro es más barato que el crédito hipotecario. Claro. Pero si tienen liquidez, es el momento. O sea, precios más bajos que esto, parece como un ofertón, claro. Pero si uno tiene liquidez, es un súper buen momento. Ajá. Para ir ahora y comprar, porque probablemente esto va a subir. Claro. Al final, siempre lo comento, la ubicación es única e irrepetible. Entonces, este estudio en este lugar, con esta luz, con este sol, con este ruido, no se repite en ninguna otra parte del mundo. ¿Cómo se proyecta para lo que queda del año el mercado, más o menos? ¿Cómo se ve? Yo creo que estamos estables, vamos a mejorar. Sin duda alguna ya pasamos lo peor, creo que eso es importante remarcarlo, y vamos bien. Creo que el mercado se va moviendo un poquitito más hacia la renta más que a la venta. También es una oportunidad, porque si hay que arrendar, igual hay que construir al final. Claro. Entonces, quizá hay que buscar otras maneras en cómo funcionaba, de que la inmobiliaria construía hoy en día. Quizá ahora tiene que construir, quizá arrendar un tiempo, o buscar un inversor más grande. Eso lo vemos para el año. Súper. René Rebolleo, analista de estudios de inmobiliarios de Transa, contándonos un poquito los resultados de todo lo que es el primer trimestre de este año en el mercado inmobiliario de departamentos de la región metropolitana, además también dando varios consejos con respecto a inversionistas. Entonces, como el último consejo es que si usted tiene liquidez, este es el momento de invertir en departamentos, porque lo más posible es que después suba. Sin duda. Eso, muchas gracias desde parte de Transa, y ahí, bueno, para los que nos estén escuchando, transa.com si quieren visitarnos. ¿Redes sociales también? Redes sociales también, LinkedIn, Instagram, estamos en todos lados. Y Propitech también, que es una empresa hermana y también puede ser de interés. Súper, muchas gracias. Que estés súper bien. Chao. Y a la vuelta de los comerciales viene nuestro espacio de sostenibilidad de los días martes. Así que quédense en línea, quédense a través del streaming de YouTube y nos vemos en un par de minutos.